Saludos y bienvenidos nuevamente aquí a este espacio de Realidad Desconocida. Soy Shalmarí Arroyo y estoy muy feliz de que estemos nuevamente hablando y conociendo sobre el tema de las personas con discapacidad. Si quieres más saber de este tema, si quieres más contenido, puedes conseguirnos también a través de las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram y también escribirnos por nuestro WhatsApp. Todas las semanas tenemos contenido interesante para que podamos ampliar esa visión existente de la discapacidad en una forma profesional pero positiva. Hoy tenemos un tema muy especial, estamos celebrando el mes de la educación especial y esto es muy importante porque para que podamos comenzar en este proceso, primero empieza en el hogar y luego vamos entonces pasando, ¿verdad?, a ese espacio de lo que es la escuela, la educación, y para nuestros estudiantes con algún tipo de diversidad funcional, pues es muy importante que tengan esas herramientas y aquí es donde entra educación especial. Para hablarnos un poco más sobre los procesos, los servicios y particularmente el área de la sordoceguera, porque también queremos aprovechar para educar sobre este tema que no es muy conocido. Tenemos con nosotros a la doctora Ana Leticia Díaz, quien coordina el programa de sordos ciegos y sordociegos dentro del Departamento de Educación, particularmente en el área de educación especial, y la doctora Juanita Rodríguez, quien nos acompaña desde ABNI y trabaja directamente con el programa de personas sordas. Bienvenidas a ambas. Gracias por la invitación. La verdad que te agradezco esta oportunidad para darle visibilidad a todo lo que es el programa de educación especial, pero sobre todo a lo que es la sordoceguera. Realmente tengo que decirle que en noviembre es el mes de la educación especial y vamos a estar bajo el lema Cada talento cuenta. Me encanta, qué Así hermoso. que me parece maravilloso el momento para también poder describir y dejarles saber a los que nos ven y a los que nos escuchan todas las cosas buenas que estamos haciendo en nuestro departamento y en la Secretaría Asociada de Educación Especial para nuestros estudiantes. Definitivo. Muchas veces asumimos, ¿verdad?, que la audiencia, que las personas saben toda esta información y tal vez han escuchado del departamento, del programa de educación especial, pero yo pienso que sobre todo esos padres y familiares que están empezando no saben, ¿verdad?, por dónde comenzar. Así que me gustaría que empezáramos ahí. ¿De qué se trata el Departamento de Educación Especial particularmente y cuáles son algunos de los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, nosotros empezamos desde que haya una mera sospecha, puede cualquier persona, cualquier papá, los padres, maestros, pueden lo que yo le llamo levantar la mano. Algo está pasando con este estudiante que no tiene una ejecución como todos los demás cuando comparamos ejecución con los compañeritos de su clase. Y nos puede decir, tengo esta preocupación. Así que ahí tenemos una mera sospecha de que ese estudiante pueda estar pasando por alguna situación particular. Tenemos este proceso, el proceso de registro. Cuando vamos a este proceso de registro, que está determinado en el Manual de Procedimientos de 2020, que tenemos, como le digo yo, nuestra Biblia educativa y de procesos, porque nos deja saber qué debemos hacer ante la mera sospecha o ante cualquier proceso que tengamos que llevar a cabo con nuestros estudiantes. Así que tenemos la unidad de registro continuo, que eso es sumamente importante, donde los padres pueden acudir a estas oficinas en los 11 centros de servicios que tenemos a través de la isla. Y ahí les va a recibir este personal para orientarles sobre los documentos, los procesos que deben seguir, y de ahí comienza ese proceso de registro. El hecho que estén registrando al estudiante no quiere decir que el estudiante es elegible. Eso es muy importante. Sí, y ahí entonces viene este proceso de referirlo a diferentes evaluaciones ante la mera sospecha de lo que está presentando el estudiante, y de ahí, de acuerdo a esas evaluaciones y esas recomendaciones y a ese diagnóstico de esos especialistas, pues de ahí se reúne el Comité de Programación y Ubicación para determinar bajo cuál discapacidad de estas 13 categorías que tenemos bajo la ley IDEA. Así que
¿Qué puede pasar en este caso, particularmente con la sordoceguera? Que tal vez pueda ser que la veamos en pleno, ese nene, digamos, pues este nene tiene un problema de visión y tiene un problema auditivo. Ahora, ¿cuándo llamamos sordoceguera? Más adelante vamos a explicar con detalle cuáles son esas particularidades que tenemos que tener en cuenta para determinar bajo la categoría de sordociego. Ahora, todas las categorías tienen como ese denominador común que es que le afecte adversamente su ejecución académica, ¿verdad? Claro. Y exclusivamente cuando vamos a lo de sordoceguera nos dice que presenta una condición visual, también auditiva, pero hay que tratarlas concomitantemente. Claro. Y que afecte su ejecución académica. Concomitantemente quiere decir que tengo que atenderlas a la vez, que no... Cuando estoy preparando para el área de ciegos, también tengo que darle cómo lo voy a presentar también en el lenguaje de señas y cómo voy a hacer esa combinación. Claro. Ahí es que viene lo interesante. Pero también que puede ser interesante bajo la sordoceguera, que de momento no tengamos como un panorama claro de que realmente es sordociego y la categoría sea bajo impedimentos múltiples. Ya. Tengo varias preguntas de seguimiento a lo que menciona. Particularmente desde que los padres tienen la sospecha de qué edad tendría que tener ese niño o niña para poder ser registrado. Bueno, de acuerdo con la ley, ya desde los 3 años en adelante el estudiante puede o papá puede ir ya al Departamento de Educación, porque la ley nos dice de 3 años en adelante hasta 21 años, inclusive el estudiante está bajo el Departamento de Educación. Perfecto. Ahora, si fuese antes, de 0 a 2.11 meses, pues estamos hablando ya que el Departamento de Salud acoge a estos bebés infantes para ofrecerles el servicio. Sí, en el programa de intervención temprana. Exactamente, sí, bajo Avanzando Juntos. Entonces, mencionó también un manual y alguna información, ¿verdad?, para que pueda determinarse la elegibilidad de ese estudiante o ese niño. ¿Dónde los padres podrían conseguir esa información si quisieran educarse, ir preparándose y ver, ¿verdad? Más o menos, aunque ustedes hacen la evaluación, pero que ellos puedan llevar ya que tengan una idea de si podría ser que su niño caiga bajo este programa. Bueno, en el manual de procedimiento básicamente establece esa definición, la definición de todas las categorías, de cómo se hace el proceso de registro. Perfecto. De igual forma, el manual de procedimiento da diferentes alternativas de los diferentes procesos que se van a llevar a cabo con el estudiante. Ahora, cuando vamos para la familia, hay unos manuales de las familias para los padres que le dicen a los papás qué cosas debemos hacer, qué deben hacer, cómo ellos empoderarse de los procesos. En el mismo departamento hay un área de asistencia a padres. Genial. Que tenemos realmente unos buenos funcionarios, unos facilitadores que están al pendiente de cuando ese padre necesita ayuda, pueden acudir a asistencia a padres que ellos le van a dar la mano y les van a dirigir dónde deben ir. Espectacular. Nosotros vamos a compartir también en las redes sociales el link para que puedan acceder al manual o a la página web y toda la información, así que invitamos a las personas a que nos puedan buscar en las redes y se lo podemos compartir también directamente y se pongan en contacto con ustedes. Ya una vez se registra el estudiante, se empieza a hacer el proceso de evaluación, supongamos que se determina que en efecto sí cualifica para los servicios. ¿Cuál sería la próxima etapa? Pues vamos a buscarle la ubicación. Okay. ¿Qué significa eso? Una ubicación, una alternativa menos restrictiva, donde el estudiante pueda competir con él y con todos los demás, de acuerdo a su discapacidad, de acuerdo a su cociente intelectual, que son criterios que se toman en consideración para ubicar a estos estudiantes. Pues vamos buscando donde se ofrezca en las escuelas ese servicio. Porque fíjate que estamos hablando sordo-ceguera, así que tenemos que buscar maestros que estén preparados en el área y sobre todo maestros que estén preparados en el área de ciegos y en el área de sordos. Nos estamos moviendo también con el proyecto de sordo-ceguera
en orientar y ofrecer unas capacitaciones para los maestros para prepararlos cuando llegue este estudiante bajo sordoceguera, que también tengan esas herramientas para que los puedan atender de manera adecuada. Y gracias a Dios también tenemos el apoyo del proyecto de sordociegos bajo AMNI, que también nos apoya en este proceso de darle seguimiento a los maestros y nos ayudan de gran manera. Perfecto. Doctora, para culminar esta primera sección, ya como tal de lo que es los servicios de educación especial, ¿qué otra información usted piensa que es importante que las familias sepan antes o durante el proceso de registro, de crear ese PEI, que ya es otro concepto que no hemos mencionado aún, pero de crear ese plan educativo para el estudiante? Y quizás, ¿verdad? Contestando esas preguntas o dudas frecuentes que usted se encuentra. Yo sé que el padre acude a otros padres. Cuando tienen alguna situación, acuden a otros padres, acuden a las redes sociales. Pues nosotros le estamos invitando que cuando algún padre tenga alguna situación particular, visite los diferentes centros de servicio. A través de las 7 regiones educativas, tenemos en todas las regiones, hay una representación de estos centros. Y este es el primer paso, porque muchas veces podemos decir o hacerle pregunta a un papá y te puede orientar bien, pero podemos también tener un padre que no te oriente de la mejor manera. Así que nosotros lo que queremos es que estén bien orientados y que vayan primero a esas fuentes primarias. Así que nuestras puertas están abiertas para ayudar a ese papá, porque jamás le haremos daño a un padre, jamás le haremos daño a un estudiante, porque nosotros queremos lo mejor para ellos. Así que primero vayan a los centros de servicio de educación especial, donde está la unidad de registro continuo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por esta primera información, pero invito a los que nos estén escuchando, viendo por la tele, que se queden con nosotros porque regresamos con la doctora Ana Leticia Díaz y con la doctora Juanita Rodríguez para hablar más del tema de lo que es la sordoceguera. Si quieres aprender más sobre este tipo de discapacidad, ¿verdad? Que es múltiple, que combina ambas cosas, cómo comunicarte adecuadamente con una persona sordociega, qué herramientas le pueden ayudar y mucho, mucho más. Quédate aquí con nosotros y regresamos en breve. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Si quieres aprender más sobre quiénes somos las personas con discapacidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, este es el espacio. Todas las semanas traemos distintos temas, recursos, información que claro que va a ayudar a nuestra comunidad con algún tipo de diversidad funcional y a sus familias, pero la idea también es que todos podamos aprender sobre esta comunidad y cómo desde nuestro espacio podemos hacer del mundo uno más inclusivo y accesible. Así que si te has perdido alguno de nuestros programas, lo puedes ver a través de las plataformas de PRTV Plus, las páginas de WIPR y también en nuestro canal de YouTube, Realidad Desconocida, aprende sobre discapacidad. Así que hoy estamos hablando del tema de educación especial y particularmente vamos a entrar ahora en lo que es la discapacidad de sordo-ceguera. Esto básicamente, y nos lo van a definir más, son personas que tienen ambas cosas, ¿verdad? La pérdida de vista y la pérdida de audición, a mayor o menor grado, y eso es lo que queremos aprender, esas características, esas herramientas que existen y cómo también nosotros podemos comunicarnos mejor y apoyar mejor a esta comunidad. Tenemos con nosotros a la doctora Ana Leticia Díaz, quien dirige el programa de ciegos, sordos y sordociegos en el Departamento de Educación, en el área de educación especial, y a la doctora también Juanita Rodríguez, que nos acompaña desde APNI del programa de personas sordas. Bueno, ahora sí, continuamos nuestra conversación. Empezamos bien haciendo este resumen de educación especial y de los servicios, y quisiera que ahora hablemos de las personas sordociegas, pero antes de continuar, doctora Ana Leticia, me gustaría que pudiéramos darle a las personas un poquito de información sobre dónde pueden conseguir todos estos manuales que nos mencionó en el primer segmento,
donde pueden obtener todo lo que necesitan sobre el departamento, que sean fuentes fidedignas, ¿verdad? Que no sea como que páginas de estas que no son oficiales. Sí, pues mira, mi recomendación es que vayan primero al ddigital.com. Ahí está todo lo que tiene el Departamento de Educación, así que cada una de esas, lo que yo le llamo las pestañas, tienen en la parte de abajo hacia qué va dirigido, asuntos académicos, todo lo que está trabajándose en el Departamento de Educación. Y también tenemos un área donde está Educación Especial. Así que ahora mismo la página se está actualizando. Yay. Y en la misma, sí, porque realmente hay una muy buena información. Y en la misma van a tener una oportunidad los padres o todas las personas que accedan a la misma, de que si quieren saber algo del área de ciegos, ahí está. Si hay área de sordos, ahí va a estar esa información, de igual forma de sordoceguera. Pero también lo tenemos con las demás discapacidades, ¿sabes? Que no es exclusivamente para nosotros, sino que es una alternativa que tiene nuestra página. Así que les invito a eso. De igual manera, ahí está el manual de procedimiento de educación especial para que también los papás sepan cómo se dan los procesos, que muchas veces podemos pensar, no lo quieren hacer. Aquí tenemos la manera, los días que hay que esperar, qué garantía procesal se debe cumplimentar para llevar a cabo los procesos. Así que eso uniforma y el papá está informado de lo que está haciendo. Vuelvo y te menciono como lo que habíamos hablado anteriormente, es mejor que el padre esté informado de la fuente principal, y la fuente principal somos nosotros. Sí, excelente. Quiero ahora presentar un video sobre, ¿verdad? Es un video que nos compartieron de TikTok. Ajá. Y es una persona sordociega expresando básicamente qué le gusta o no le gusta que otras personas le hagan. Y me parece súper chulo porque también nos muestra uno de los sistemas de cómo ellos se comunican a través de la interpretación en lenguaje de señas, pero que vamos a aprender hoy, que es un poquito adaptada para la persona sordociega. Vamos a verlo. ¿Recordáis que os hemos contado que hay personas con sordoceguera signantes y oralistas? Pues hoy, como nos hemos colado en el Club Dáctiles, estamos con Nani, que es una persona sordociega signante, y nos va a explicar qué le gustaría a ella que la gente supiera o que hiciera cuando la ve por la calle. A mí no me gusta nada que las personas de la calle me cojan fuerte. Yo les respondo que tienen que hacer con suavidad, porque yo no veo nada, ni oigo nada. Pues ya lo sabéis, vamos a dejar a Nani practicando, y que si la veis a una persona con el bastón rojo y blanco por la calle, significa que es una persona con sordoceguera. Qué interesante este video, que aunque cortito, yo encuentro que es muy educativo, y Así es. Yo creo que es una buena introducción. Me gustaría que habláramos un poco qué es una persona sordociega, ¿verdad? Cuando hablamos de definiciones técnicas y también bajo lo que es educación especial en el caso de nosotros. Te había mencionado cómo lo define la ley. La ley IDEA, donde esta persona presenta una condición visual y una condición auditiva que le afecta adversamente su funcionamiento académico, pero hay que atenderlo de manera concomitante, que las dos se presentan de manera concomitante, que hay que atenderlas a la vez. Ahora, como había mencionado anteriormente, esto también puede traer algo de confusión, porque quizás en la determinación de elegibilidad, cuando ven este estudiante que tal vez no es tan notable ese problema de visión, pues, o es notable su problema de visión, pero su problema auditivo no, pues pueden catalogarlo tal vez porque tiene una discapacidad visual o impedimento múltiple. Pero ahora me gustaría entonces que pasáramos a esta definición que nos trae también la doctora Juanita Rodríguez, porque de ahí se ven otros elementos importantes que tenemos que considerar cuando vamos a determinar elegibilidad bajo sordoceguera. Unos aspectos importantes. Pues buenos días y gracias por esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes.
Eh, la ley federal IDEA establece que una persona con sordoceguera es aquella que tiene una pérdida visual y una pérdida auditiva concomitante. O sea, no puede ser separado. No es un sordo que no ve. No es un ciego que no escucha. Es una persona que tiene ambas condiciones sensoriales y que impide adversamente el acceder a la información por esos canales. Y sobre todo, el elemento que es importante aquí es que la visión y la audición son los sentidos principales que nosotros utilizamos para aprender, para contactarnos con el entorno, para saber qué está pasando a nuestro alrededor. Así que si están las dos condiciones, no es un sordo que tiene ceguera o no es un ciego que tiene sordera, es una persona con sordoceguera. Como decía la doctora Díaz, a veces se confunde porque la gente dice, bueno, tiene dos condiciones, así que es impedimentos múltiples. No, no necesariamente. Hay muchos sordos y la estadística dice que más del 90% de nuestros estudiantes que están clasificados como sordociegos tienen otras condiciones además de la sordoceguera. Claro, en el proceso de ir identificando, pues nosotros tenemos que mirar qué es lo que puede estar afectando y produciendo esas dos condiciones, esas dos pérdidas. Y es importante porque un elemento que hemos encontrado aquí en el proyecto de sordoceguera que llevamos colaborando y trabajando, ¿verdad? Precisamente con los estudiantes del Departamento de Educación, es que muchas veces no nos percatamos que son condiciones de sordoceguera debido a unos síndromes. Y cuando hay un síndrome y en el diagnóstico se dice que hay un síndrome, hay que mirar qué otras cosas, además de la visión y la audición, pueden estar afectadas, porque eso nos va a decir a nosotros cómo vamos a intervenir. El manual de procedimiento nos dice unas cosas, pero nosotros tenemos que tener claramente cómo está afectando, qué cosas está haciendo para que ese niño, ese joven, sea clasificado como sordociego. Yo me imagino que claramente el manual es una guía, ¿no? Exacto. Y es la teoría, el papel, pero uno tiene que combinarlo con esa experiencia que tienen los profesionales en el departamento, con la observación de cada caso. Doctora Rodríguez, me gustaría, usted menciona estas características, estos distintos síndromes, y en APNI tienen una hoja de datos que me pareció súper interesante porque resume primero que hay más de 10.000 casos de personas sordociegas y que también están divididos, como dice, tal vez algunos por distintas condiciones, así como unas características que pueden presentar para uno por lo menos tener una idea, ¿verdad? Inicial. ¿Nos podría comentar sobre eso? Sí, claro. Tenemos que mirar a ese niño, a ese joven, desde la perspectiva de que hay dos sentidos afectados, pero que pudieran haber otras condiciones debido a que es un síndrome. Hay un síndrome, por ejemplo, que se llama CHARGE, y el niño nace con problemas cardíacos. Esas letras representan todas las condiciones que puedan estar afectando a ese ser humano. Tiene coloboma y lo que hace es que ve por un rotito del ojo, no tiene el marco completo. Su campo visual está reducido a esos rotitos que podemos decir así, que tienen en la córnea. Pero además, cuando nacen tienen un problema cardíaco y muchas veces se enfocan en atender la condición cardíaca. Además tienen problemas en los genitales y tienen problemas gastrointestinales. Así que se enfocan los médicos más en esa condición y se olvidan de examinar qué otras cosas tienen. Y muchas veces hemos encontrado que cuando el niño tiene 3 o 4 años, que se han atendido los problemas cardíacos y los problemas digestivos y de tragar, o por ejemplo nacen con el labio leporino o el paladar hundido, que son características del síndrome CHARGE, es que nos damos cuenta, es que no oye bien. Vamos a mirar la visión y puede estar afectada. Así que es bien importante, ¿verdad?,
La ley 311, que es la que establece en Puerto Rico que todo niño que nace en Puerto Rico hay que examinarlo para la audición, que si trae otras condiciones, también entonces se examinen esas otras características, porque pudieran presentar que sea un niño que tiene sordoceguera con esa condición que se llama CHARGE. Hay otro síndrome que me gusta mencionarlo porque aquí hay bastantes estudiantes con eso. Es una población pequeña para empezar. Ahora mismo tenemos 36 estudiantes de toda la isla con sordoceguera. Pero, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con el Colegio San Gabriel y hemos encontrado 5 estudiantes que entraron como sordos, pero se fueron dando cuenta de que existían otras condiciones cuando nosotros los vamos a evaluar y le pedimos a los padres que les hagan las evaluaciones visuales, pues tienen ese síndrome que se llama Usher. Nacen sordos y poco a poco el campo visual se va reduciendo hasta que se cierra y ahí quedan completamente ciegos. Y entonces, por eso es que hago hincapié en los síndromes, que cuando el niño nace, yo estoy abogando para que cuando el niño nazca le hagan prueba de audición y de visión, el Departamento de Salud, porque eso facilitaría eventualmente al departamento y a los que van a estar trabajando en su proceso preescolar, que tiene estas 2 condiciones con las cuales yo tengo que contar para poder ofrecerle el mejor servicio posible. Porque si el departamento no tiene esa información, ¿cómo va a proveerle? Claro, y que esas etapas de la niñez y el desarrollo son sumamente importantes. Exacto. Me gustaría, doctora, que podamos hablar un poquito más de las características, tal vez algo que nos pueda quedar sobre este tema al regreso de la pausa, y también entonces hablar sobre herramientas. Hay muchas herramientas, sistemas, información, porque a veces pensamos que nos dan un diagnóstico, que nuestro hijo o hija tiene una discapacidad y que se acaba el mundo, porque, ¿verdad?, es el testimonio de muchas familias, pero realmente también hay muchas herramientas y muchas alternativas para que ese niño pueda vivir una vida plena. Así que quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida y regresamos pronto por aquí, WIPR. Saludos, ya estamos de regreso en este programa de Realidad Desconocida, ampliando la visión existente de la discapacidad en una forma positiva. Si quieres aprender más de nosotros, la comunidad de personas con diversidad funcional, este es el espacio. Lo hacemos siempre de una forma profesional, pero tratamos también de que sea ameno, positivo y a veces un poquito gracioso, de vez en cuando. Hoy estamos hablando sobre el tema de educación especial, particularmente de la sordoceguera. Así que nuestras invitadas, la doctora Ana Leticia Díaz del Departamento de Educación Especial y la doctora Juanita Rodríguez de APNI, aunque, ¿verdad?, están adscritos también, nos están explicando más sobre estas características y también nos van a contar sobre herramientas. Bueno, nos quedamos hablando de esas características de qué hace que una persona, o en este caso niños, sean categorizados como personas sordociegas. Así que sé que quieren añadir unos cuantos puntos. Adelante. Así. Bueno, gracias. Continuamos hablando sobre esas características que me pidió que hablara un poquito sobre ellas. Cuando el niño tiene problemas de audición, vamos a ver que se va a acercar, por ejemplo, al aparato, que puede ser el televisor o puede ser la radio, puede ser el celular, y él lo hace con mucha frecuencia. Y notamos que está tratando de percibir lo que se está diciendo. Eso es algo que por ejemplo, los padres que tienen niños que son ciegos, tenemos que mirarlo, porque pudiera ser un síntoma de que hay algún problema de visión. Por ejemplo, que todo lo tocan, porque algo bien importante, ¿verdad?, que tengo que señalar es que el sentido que va a estar allí y que va a ayudarlos todo el tiempo es el del tacto. Así que si todo lo tocan, lo otro es que todo lo huelan, porque son los sentidos que tienen disponibles. Así que esos son aspectos que tenemos que mirar, por ejemplo, en un niño que ya se diagnosticó que tiene problemas de visión, pero si está buscando
con el sentido del tacto o el sentido del olfato o el gusto, nos está diciendo que el que nosotros creemos que está funcionando, que es la audición, no está funcionando. Así que son cositas que los papás desde pequeños pueden estar observando. Por ejemplo, se acercan demasiado y huelen el muñeco para saber qué es este y no el otro. Así que esa distinción la puedan estar haciendo de esa manera. Y en el caso de que nace sordo, pues nosotros tenemos que ver. Una de las características interesantes, por ejemplo, en el caso de los Usher Syndrome, es que a medida que van perdiendo campo visual, están caminando como si estuvieran desbalanceados. Yo recuerdo una compañera cuando estaba haciendo mi estudio de maestría en Nueva York, que ella me contaba que dejó de salir de noche porque la policía la detuvo 3 veces, porque va caminando dando así movimientos de lado, y entonces la policía pensaba que estaba borracha. Wow. Así que cuando el nene esté tropezando todo el tiempo en la casa, no piense que es que él, a lo mejor es que está teniendo problemas de visión y no puede medir por el lugar que está pasando y tropieza. Así que ese es otro aspecto en el caso del niño que nace con problemas de audición y se está empezando a manifestar el problema de visión. Y quería comentarle que hace como 5 o 6 años se está investigando una condición que es de problemas cortical visual. Explícanos un poquito. Ok, lo voy a explicar ahora. Yo digo a mí, mira, que sea en arroz y habichuela, para yo entender. Perkins School for the Blind en Estados Unidos también trabaja con los sordociegos. Ellos han estado investigando porque los padres llevaban estos niños y en algunos momentos hasta llegaron a pensar de que eran autistas por las manifestaciones que estaban teniendo. Y no es hasta hace como 5 o 6 años que empezaron a darse cuenta que hay una pérdida visual que no la mide el oftalmólogo. Tiene que intervenir un neurólogo pediátrico para poder examinar cómo está esa visión, porque el problema es a nivel cortical. Así que es sordo, mira, está teniendo estas manifestaciones, parece que no ve, entonces el oftalmólogo dice, no, ese ojo está perfecto, pero es más arriba, donde procesamos la información visual. Y de hecho, yo he leído los testimonios de por lo menos 2 madres, una de ellas ya ella no encontraba más que hacer, porque le decían es que es autista, porque tiene unas manifestaciones. Y realmente son 2 cosas distintas. Y eso es bien importante que se pueda trabajar. Y por eso le estaba diciendo en el segmento anterior cositas que podemos ver de un niño que es sordo y que está tropezando, que no tiene control de ese entorno, porque está teniendo problemas para poder determinar qué está cerca o qué está lejos, está utilizando el olfato o el gusto para poder entender qué es lo que está pasando en su entorno. El niño con sordoceguera, su entorno está completamente lejos de lo que ellos realmente pueden percibir, simplemente porque la audición y la visión no están ahí. Así que eso es importante, ¿verdad? Que nosotros lo sepamos. Y pasa en el área del sordo, que hay un problema que también es cortical. Y el problema es que no se manifiesta a nivel de oído, ni en el oído medio ni en el oído interno, es a nivel del cerebro. Así que son aspectos que nosotros tenemos que ir tomando en consideración porque se le hace difícil el poder acceder a la información en ese sentido. Y pues tenemos que observar y los padres muchas veces nos dicen a nosotros esto es lo que está ocurriendo. Y es importante porque entonces podemos identificar qué es lo que lo puede estar afectando, que son aspectos que son bien importantes que nosotros tomemos en consideración con estas poblaciones. Pues con esto que acaba de decir la doctora Juanita, pues quisiera añadir que como ya nosotros tenemos eso en conocimiento, nuestras guías, tenemos guías
tenemos la guía para la provisión de los servicios a los estudiantes con discapacidad visual Ujú. y tenemos la guía también para la provisión de los servicios al estudiante con discapacidad auditiva. Ujú. Así que dentro de lo que establece las guías, que también son otros documentos que los papás pueden leer y ver qué es el currículo expandido, todo lo que tenemos, Ujú. todas estas oportunidades que tenemos para sus hijos y lo que hacemos en los programas, si algo estamos llevando a cabo son cernimientos, un cernimiento que fue preparado por el mismo maestro y que tuvimos unos grupos focales donde avalaron estos instrumentos como tal y la guía completa. Pero lo que quiero traer es que cuando nosotros estamos trabajando con los estudiantes y quizás nos refieren a ese estudiante Ujú. para algún cernimiento, ya sea de visión o algún cernimiento auditivo, Ujú. pues nosotros también vamos a todas esas evaluaciones y las vemos, las leemos y nosotros tenemos ese aval y la potestad también de desarrollar un informe de los hallazgos, pero sobre todo hay algo hay un renglón donde dice una nota aclaratoria. Vamos a mirar esas evaluaciones, pero es importante que no nos circunscribamos nada más, si es de visión a la de visión, veamos también la auditiva, pero también ir a todas para ver si hay algún síndrome como los que ha mencionado la Ujú. doctora Rodríguez, que esa es la que nos va a permitir a nosotros decir realmente este estudiante quizás está por impedimentos múltiples y realmente sus manifestaciones son de un estudiante bajo sordoceguera, porque Ya. quizás ese síndrome es el que nos va a llevar poco a poco a que sea progresiva esa visión o sea Ujú. progresiva lo de la audición, y eso es lo que nos está ayudando un poco a tener un panorama más claro, porque Sí. realmente no es tan fácil, Ujú. no es tan Sí, fácil el sí. determinar esa elegibilidad. Eso es Así que mucho de tenemos lo que esta hemos gran visto aquí. oportunidad y estamos haciendo unos grandes esfuerzos con el proyecto de sordoceguera Ujú. de que nuestros maestros Ujú. conozcan los procesos, conozcan estas características. Ya, como yo le digo, ya estamos inquietos, Ujú. ya vamos mirando a este estudiante y uno dice, tengo también una mera sospecha, Ujú. vamos a ver. Ujú. Que se le haga el cernimiento y no salga, pues bien por eso. Pero si necesita de una intervención adecuada al instante, pues también lo atendemos Ujú. de primera mano. Así que tenemos esa Excelente. gran oportunidad con estos cernimientos que estamos realizando en nuestros programas. Qué bien. Yo siempre digo a la audiencia que nosotros, parte de la importancia de estos espacios y de hablar un poquito aquí, porque nunca vamos a poder dar toda esa Sí. información en un ratito, pero es que las familias sepan que esto existe. Las Exacto. familias, los doctores que nos estén escuchando o viendo, cualquier profesional que quiera aprender, porque de esa manera por lo menos pueden decir, ok, mira, no sé si es esto, pero he escuchado sobre esto y me gustaría que a lo mejor lo consideren. O vamos a evaluarlo, entonces vamos a buscar estas guías para entonces Exacto. tener el detalle. Ujú. Así que definitivamente eso es algo bien importante. Me gustaría que habláramos un poquito, si les parece, sobre las herramientas, empezando desde que son bien pequeñitos, que tienen los padres para que estos niños, niñas con sordoceguera puedan desarrollarse, puedan tener ese contacto con el mundo y también la comunicación, considerando que obviamente, ¿verdad? No cuentan a mayor o menor grado con esos dos sentidos que son como en cierto modo primordiales, ¿verdad? Los que más utilizamos de la audición y Sí, la vista. definitivamente. Ujú. Es bien importante, ¿verdad?, que los padres sepan que si ya hay un diagnóstico de sordoceguera, Ujú. que, que los papás utilicen el tacto en todo en esa interrelación con ese niño. Una de las cosas que observamos, nosotros el proyecto de Sordo Ciego visita los hogares, es que a veces los papás dicen, como él no me oye ni me ve, entonces lo ponen en una camita, lo ponen en la cunita y nadie los estimula de ninguna manera. Ujú. Pero si tú sabes que él tiene problemas de visión y lo tienes en un playpen de esos que tienen, realmente ese niño no va a ser expuesto al entorno, no sabe, o sea,
qué está pasando en su entorno. Pero si tú lo tocas, y lo tocas con, ¿verdad? Con cuidado y respeto, pues tú le vas enseñando, por ejemplo, le vas a dar comida, pues entonces tú haces que él, si es la leche, pues le va a que toque la botella y el botecito, que él pruebe la leche porque el gusto está ahí. El tacto está ahí, el olfato está ahí, esta es leche, y entonces tú le vas diciendo y vas haciendo con el toque. El tacto es esencial en este proceso. Y las estrategias casi todas van a ir en la dirección de tacto, olfato y gusto, que son las que están disponibles. Y ahí les voy a poner pausa porque yo creo que es como un buen preview para hacer la pausa y regresamos rápidamente aquí en Realidad Desconocida para hablar más de estas estrategias que pueden utilizar con los niños, niñas y ya según vayan creciendo las personas sordociegas y pues cualquier otra información que nos pueda ser de utilidad. Saludos, ya estamos de regreso en este último segmento de Realidad Desconocida, este programazo que hemos hecho hoy sobre el tema de educación especial y particularmente las personas sordociegas. Así que si te lo has perdido, te invito a que nos busques en las redes sociales de WIPR o de Realidad Desconocida. Y ahí vas a poder aprender más sobre el programa de educación especial, los servicios, los procesos y también toda esta definición de lo que es una persona sordociega, que es muy importante que todos y todas conozcamos sobre esto para que podamos, número uno, tener un mejor diagnóstico y poder apoyar especialmente a esos niños y niñas que están creciendo, pero también para que nosotros podamos saber cómo mejor comunicarnos, cómo mejor apoyarnos en general como comunidad. Así que continuamos nuestra conversación con nuestras magníficas invitadas y estamos hablando sobre ahora esas estrategias que las familias deben tener en cuenta desde que esos niños y niñas tú empiezas a percatarte que tienen algo que no están escuchando bien y no están viendo bien. Así que, bueno, doctora Rodríguez, ¿qué tal si nos sigue contando, que me encantó ese final, ¿verdad? Sobre las estrategias de, empezando a no dejar a ese niño aislado. Sí, es importante, vuelvo y recalco, es importante que los padres, los hermanos, todos se acerquen y de una manera respetuosa vayan permitiendo que el niño vaya tocando, por ejemplo, los alimentos que puede tocar. Ahí puede comprender las temperaturas. Fíjese todo lo que puede aprender. Si yo le traigo un vaso con un jugo que está frío versus una botella que tiene la leche, que la temperatura es distinta. Fíjese cuántas cosas se pueden aprender si tú te acercas a él, lo atiendes de una manera respetuosa y le vas dando esa información a través de los sentidos que están ahí disponibles. Porque eso le va a ayudar a desarrollar la información de un entorno que él no ve ni escucha, pero está tocando, está olfateando, y eso tenemos nosotros que traerlo, y los padres tienen que hacerlo. Y cuando el niño llega a la escuela, dicho sea de paso, el departamento usa un modelo médico, diagnóstico y prescripción. Así que si yo no hago un buen diagnóstico, la prescripción no va a salir bien. Así que es importante, ¿verdad? Que ya cuando, y eso pues la doctora Díaz va a hablar un poquito más, pero lo que estoy diciendo es que de cierta manera los padres tienen también esa oportunidad de poder diagnosticar cómo yo me comunico con este niño, cómo yo me comunico con esta niña. Y a base de eso, entonces yo sigo trabajando ese modelo que le va a ayudar a entender ese entorno, que no ve ni escucha. Doctora Rodríguez, antes de pasar un poquito ya a la etapa, vamos a decir, de donde entran a la escuela, ¿qué otras cosas usted ha visto que los padres pueden utilizar, por ejemplo, pues como juguetes, como para esa prealfabetización, ya sea pues los niños que digamos son típicos, como se le llama, o no tienen ninguna discapacidad, pues todo el tiempo ven las letras como que lo absorben por naturaleza porque está a su alrededor, o como que pueden escuchar con los juguetes, ¿verdad? Que suenan.
¿Qué alternativas tendría un niño sordo-ciego, por ejemplo? Bueno, en el caso de que está en el hogar, de la misma manera que tú le enseñas, por ejemplo, el pan a un niño que oye y ve, le dice, el pan, ¿quieres pan? Pues entonces tú tienes que llevarlo, tomarle la mano y que él vaya, esto se siente diferente. Y entonces mamá viene y se lo lleva a la boca. Porque tenemos que aprovechar todas esas oportunidades cuando está en alimento. ¿Y qué pasa cuando lo está bañando? Le podemos enseñar hasta las temperaturas del agua, el jabón, cómo se siente cuando lo frotan para bañarlo, los olores de esas jabones, lo que sea. Cuando lo llevan al médico, ¿sabes? Yo no puedo coger mi muchacho y llevárselo allí al doctor y de momento el doctor con unas manos completamente frías tocarlo, porque él se va a asustar. Pero si yo empiezo a prepararlo y usando el tacto, usando el olfato, que son los que tengo ahí disponibles, yo le puedo enseñar y yo puedo, por ejemplo, desarrollar que cuando él toque, por ejemplo, este material que es un poquito rough, pues que sí, áspero, pues que él sepa que cuando yo toca esto vamos a salir, o que use esto otro, vamos a salir. Claves, ya y ya va creando unas claves. Pueden ser claves olfáticas, pueden ser de tacto, pueden ser de gusto. Si la familia sale a comer, porque yo no le digo que le pongo a leer que vamos a comer. Y entonces tú lo vas usando. Lo que aquí es importante es reconocer que a él le quedan unos sentidos. Y sí, como decía la doctora, y es importante, ¿verdad? Los niños no todos son totalmente sordos ni totalmente ciegos. Así que si tiene un residuo visual, yo voy a usar ese residuo visual. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Si él tiene residuo auditivo, yo tengo que aprovechar ese residuo auditivo, porque están ahí. No todos son totalmente sordos ni totalmente ciegos. Yo tengo que, cuando el especialista me dice, mire, lo que tiene es un 40% de pérdida auditiva, ahí hay un 60% que yo puedo utilizar de audio, que él lo está percibiendo. Sí, maximizar. Y maximizar, exactamente. Y con la visión también lo mismo, porque a lo mejor lo que tiene visión de túnel o está mirando que yo le permita que él pueda mirar por ese rotito y él ver qué es lo que está ocurriendo en ese entorno. Mire, es cuestión de aprovechar esa oportunidad. Y con que tiene pobre visión, pues yo puedo utilizar esa visión que le queda. Yo recuerdo, yo visitaba una niña que era sordociega, pero tenía un poco de visión. Y entonces, un día yo llego, no estoy con la misma ropa de todo el tiempo, y llegué con un sombrero. Y ella se fue acercando y yo, como que yo misma ni me daba cuenta. Hasta que se acercó, me tocó el sombrero y lo arrancó. ¿Por qué? Porque lo que ella veía no era Juanita, pero una vez meses empieza a reírse. Y entonces está aprovechando, porque eso fue de las cosas que le enseñamos, aprovechando el residuo visual que tenía. Y yo me moría de la risa y la mamá decía, ay, yo no, mi problema fue que yo me puse un sombrero y ella no me conoce con sombrero. Una de las cosas que yo le digo a los maestros, mire, si usted usa prenda, use siempre las mismas para cuando va a trabajar con ese niño porque lo va a tocar. El perfume, que la doctora Freidel dice que no debemos usar perfume, pero si usted usa perfume, use el mismo perfume, porque él va a percibir y sabe que es usted. Esa persona. Y que va a tener la confianza porque ella lo conoce. Que ella lo conoce. Y entonces se puede acercar. Y hablando ahora, ¿verdad?, de ese proceso precisamente de maestros educativos, doctora Díaz, ¿qué usted podría añadir de ya cuando ese niño comienza a pasarle esos primeros años a su etapa escolar? Pues de manera interesante se hace una extensión de lo que está pasando en el hogar. Si ya papá y mamá nos dicen cómo lo están trabajando, cómo se comunican con ellos, pues de ahí ese es el punto de partida. De igual manera, ellos, para que sepan que son ellos, pues ya tienen una clave, se ponen una bandita, alguna textura que sí les diga que vamos a esta clase, que llegó yo como maestra y vamos a la clase de orientación y movilidad. Ahí entonces, cuando llega nuestro estudiante sordo ciego, aunque se esté impactando con destrezas de
pues, regulares de los estándares y demás, sí entran nuestros servicios de este maestro itinerante que ofrece servicios a sordos y tenemos también el que ofrece servicios a ciegos. Así que ahí entonces comenzamos a esa eficiencia sensorial que empezó en el hogar, a potenciar todos estos otros sentidos que le quedan y a ese residuo potenciarlo de tal manera para hacerlo funcional. Así que estamos buscando que dentro de esa funcionalidad llevar a ese niño en algún momento hasta que sea independiente. Lo hacemos con ambas áreas, tanto con la de sordo como la de ciego. Así que en la de ciego nosotros le estamos enseñando a ellos esta área, la que es identificar las diferentes texturas, olores, sabores. De ahí pasamos entonces a esa prealfabetización en el braille, porque si vemos que, que tiene potencial para la lectura y escritura, lo vamos exponiendo para prepararlo a que conozca el sistema braille. Ya entonces se expone, le rotulamos su nombre, las libretas, las paredes. También pueden tener la palabra con la seña y también en braille. Así que se expone a toda esa alternativa en como un 3 en 1. Sí, qué interesante. Para que tenga la experiencia. Y es igual cuando yo le digo a mis maestros, miren, es importante que el sordo ciego, buenos días, ¿cómo está? Hoy es lunes. Hoy es lunes y el lunes huele a frambuesa y quizás tengamos una velita que huela a frambuesa para que ese estudiante pues se le respete que él está en el salón, porque podemos pensar, bueno, eso, como eso es lo ciego, pues que se quede ahí. No, tenemos que darle la misma importancia que cualquier otro estudiante, lo respetamos y esa dignidad sobre todo. Así que hoy es lunes y hoy huele a frambuesa, pero tiene que oler a frambuesa, para que el estudiante sepa que él es lunes, pero para él es lunes, pero para todos y es si lunes. tienes la fruta, se la puede pues dar a probar. Y se la deja probar porque es lunes. Así que no, pues yo quiero también esta adaptación. Así que, o sea, son quizás, digamos, cosas sencillas, pero que son sumamente importantes para que el estudiante también sienta que está en un lugar, anticiparle un bulto, pues es que nos vamos para la escuela. Y que en la escuela nos van a recibir otras personas y que va a estar un tiempo. Así que se buscan estas claves que le dejen saber a ese estudiante, llegué a la escuela. Llegó mi maestro del área de visión. Llegó mi maestro que me va a dar la orientación y movilidad y que me va a enseñar a utilizar ese bastón. Sí. Ahora también llegó el del lenguaje de señas. El que me va a enseñar esas señas para poderme comunicar de una manera adecuada. Háblame un poquito de eso, ¿verdad? Porque uno se preguntará, pues, si las señas son, entre comillas, visuales, y estamos hablando aquí de sordo-ceguera, ¿cómo se adapta esto? ¿O es un sistema completamente diferente? Cuéntame un poco de eso. Por ejemplo, yo le puedo enseñar con los conceptos, porque aquí tenemos que empezar con el concepto. Son frutas. Pues no me va a ver cuando yo haga la seña de fruta, pero entonces, ¿qué yo hago? Le hago la seña o se la puedo hacer ahora mira lo que yo hice. La mano. Esto es tamaño. Yo tengo que el que guía es él. Y yo lo muevo porque yo tengo que tener ese respeto con el estudiante. Y entonces yo lo voy llevando para que él vaya explorando con el tacto, con mi ayuda. Y entonces le voy haciendo la seña le agarro la mano. Estamos así, mira, así. Ven, acomodo al momento aquí. Así para que sepan. Y entonces, por ejemplo, es mamá. Y entonces le voy enseñando la seña mamá, lo toca. Así como haciéndole la conexión le vas a hacer la exactamente. seña de una manera táctil. Entonces, Qué estamos genial, ahí. me encanta. Desde posiblemente el 2014 o 2015 en Oregon, un grupo de sordos ciegos se cansaron de que tuvieran que tener a un intérprete cuando ellos dos eran sordos ciegos y no necesitaban un tercero. Y entonces ellos sabían lenguaje de señas y empezaron a acomodarla de manera táctil, mano sobre mano. Y entonces se hacen las señas, las mismas señas, hay algunas que tienen modificaciones obviamente, pero se van haciendo las señas que ya él sabe, y yo sé, pero estamos nosotros dos y no tengo que usar terceros ni cuartos.
¿Ves? Me gusta, qué Y bien. ese lenguaje se llama protáctil. El que vimos en el video que usted presentó a principio es el que se está usando en España y ellos van desarrollando, pero hay que darle el respeto Y la y la oportunidad. Bueno, me encanta esta conversación y me encantaría que pudiéramos hacer un seguimiento porque yo creo que hay tanto más que Sí. podemos aprender, pero se nos acabó el tiempo y yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros y si hay alguna otra información, ¿verdad? Nosotros lo vamos a compartir también a través de las redes sociales. Gracias a ambas. Gracias por la oportunidad y realmente por darle visibilidad a La nuestros población estudiantes de sordoceguera, con Genial. sordoceguera, de verdad. Sí. Muchas gracias. Gracias a Pues, ambas nuevamente. por muchas estar acá. gracias, la oportunidad. Y a nuestra audiencia, gracias por haber escuchado. Si quieres aprender más sobre nuestra comunidad con diversidad funcional y más sobre las personas sordociegas, te invitamos a conectar con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR, que también vamos a estar compartiendo algunos clips adicionales. Nos vemos la próxima semana.